Vas caminando y no estás pensando en cada paso. Tu cuerpo ya sabe, reacciona, ajusta, decide antes de que tú lo hagas. Entonces, ¿quién está tomando las decisiones realmente? Y eso se me ocurrió después de caerme de la moto. Hey, qué tranza banda, yo soy Seitan y esto es Filosoando. No, perdón, todavía no me aprendo el nombre y creo que nunca me lo voy a aprender, es Filosofando. El podcast donde nos desnudaremos mentalmente. Me caí de la moto, estoy bien, solo les platico lo que ocurrió después. Caí del lado izquierdo y terminé lastimado justamente de ese lado del hombro, del huesito rotatorio, como sea que se llame. Y como buen hombre mexicano, en lugar de ir al médico, fui a que me sobaran. Ahí me explicaron que tenía contracturas muy viejas y que si no las trataba, se podían recorrer hacia la nuca y generar una parálisis facial. La verdad, salí algo asustado de ahí. Me puse a investigar. Nuevamente, en lugar de ir al médico, recurrí a internet. O, para ser más precisos, a ChatGPT. Así que tomemos con pinzas la información que me dio. Por cierto, se llama manguito rotador. La pregunta fue, ¿las contracturas pueden causar parálisis facial? En la gran mayoría de los casos, no, me respondió. Una contractura muscular, ya sea en la espalda, cuello u hombros, es básicamente un músculo que está tensado o inflamado. Lo que sí puede causar es dolor en cuello u hombros, rigidez, dolor que se irradia a cabeza o brazo, dolor de cabeza tensional, pero no suele causar parálisis facial. La parálisis facial, como la parálisis de Bell, normalmente se relaciona con inflamación del nervio facial. También infecciones virales, estrés fuerte, cambios inmunológicos y, en casos raros, traumatismo en la cabeza. Los músculos de la espalda o del cuello no se recorren hasta la cara. Esa explicación es más bien una forma popular de describir la tensión muscular. ¿Qué sí puede pasar con contracturas viejas? Si tienes contracturas crónicas, muy común en gente que maneja moto, trabaja sentado o vive con estrés, sí pueden provocar dolor en cuello, dolor de cabeza tensional, mareo leve, hormigueo en hombros, rigidez cervical, pero no una parálisis facial directa. Después de una caída en moto, lo que sí conviene vigilar, primero que nada, acudan al médico, banda. No sean como yo y lo dejen todo a los no profesionales, por decirlo de alguna manera. Entonces, volviendo, lo que sí conviene vigilar es en las próximas 48 a 72 horas, observar si aparece dolor fuerte en el cuello, dolor al mover la cabeza, mareo, náusea, hormigueo en brazos, debilidad en cara o brazos. Si algo de eso aparece, sí conviene ir a un médico. Si solo tienes dolor muscular, lo más común es que sea inflamación, una contractura por el golpe, músculos que se tensionaron al caer. Algo importante sobre las sobadas. Las sobadas pueden relajar el músculo, pero a veces también se dicen cosas alarmantes para que la gente regrese. No necesariamente lo hacen con mala intención, pero esa explicación sobre la parálisis facial no es una relación médica típica. Si hay algún médico viendo este video y puede dar datos, ahí en los comentarios los puede dejar. Insisto,
ustedes no hagan lo que yo y sí acudan al médico. Es la cuarta vez que me caigo de la moto, tengo que admitirlo. Agrego este dato porque ahí empieza mi mente a maquinar lo loco que es pensar que uno guarda ciertos aprendizajes en el cuerpo y por reflejo actúa en automático en ciertos casos. Por cierto, alguna vez llegué a leer que si te caíste ya eres motociclista oficialmente graduado y que entre quienes manejan motos se dice medio en broma que hay dos tipos, los que ya se cayeron y los que no. Entonces, creo que soy nivel 4 de experiencia. Algo interesante del cuerpo en caídas repetidas que aprendí mientras indagaba en mi propia caída es que cuando alguien ya se ha caído varias veces, el cuerpo aprende a protegerse. Por eso, muchas personas meten el hombro o el antebrazo, giran el cuerpo y sueltan la moto, que ese fue mi caso. Todo esto fue en automático y en segundos, ni siquiera lo piensas, pero... Entonces, la primera pregunta que me surgió fue, ¿es inconsciente? Es bien loco todo lo que el cuerpo hace por uno y que para no consumir recursos se activa en ciertas situaciones. A veces eso me hace preguntarme si yo soy realmente yo o si solamente soy el resultado de los procesos tan complejos que hace mi cuerpo sin que yo los perciba. Y lo sorprendente es que sí, en gran medida, muchas de las cosas que hacemos son inconscientes. Como el cuerpo aprende a caer. Cuando repites experiencias físicas, como por ejemplo andar en moto, deportes, bicicleta, correr, etc., el cerebro crea lo que se llama, según lo que investigué, memoria motora. Esto ocurre principalmente en 3 partes del sistema nervioso. En el cerebelo, supongo que debe de estar en el cerebro, suena algo muy parecido, y ajusta movimientos, equilibrio y reflejos finos. También están los ganglios basales, que automatizan patrones de movimiento. Y está la corteza motora, que planifica el movimiento conscientemente. Entonces, cuando algo pasa muy rápido, como una caída, no hay tiempo para que el yo consciente, es decir, el yo que piensa, decida. Entonces entran en acción esos circuitos automáticos. Por eso pasan cosas curiosas como pones las manos o el hombro antes de pensar. Sueltas la moto sin decirlo, el cuerpo gira para proteger la cabeza o torso. Y aquí valdría la pena hacer una recomendación a todos los amigos motociclistas. Siempre usen casco, por más corto que sea el viaje, nunca saben qué día les puede pasar un accidente. Y lo mismo va para los amigos automovilistas. Por favor, siempre utilicen su cinturón de seguridad. Quizá en algún momento les platique sobre esa experiencia que ya también tuve en carro. Entonces, volviendo al tema, todo esto ocurre en milisegundos. El cuerpo ahorra recursos. El cuerpo intenta no gastar energía mental de más. El cerebro usa estrategias para eso. Automatizar movimientos repetidos, delegar acciones a circuitos reflejos, liberar la conciencia para otras cosas, no para lo que tú piensas, amiguito. Por eso es que puedes caminar sin pensar cómo mover cada músculo, escribir sin pensar cada trazo, mantener el equilibrio sin calcular las fuerzas. Si tuvieras que pensar conscientemente en cada movimiento,
el cerebro se saturaría. Es como una computadora. Si abres muchos programas, así sea una computadora muy rápida, en algún momento va a colapsar por tantos programas. Y aquí entra una pregunta filosófica que, de hecho, tiene siglos de historia. ¿Soy yo el que actúa o solo soy el resultado de procesos del cuerpo? ¿Se lo habías preguntado? Filósofos y científicos han respondido de distintas maneras. Una idea clásica eh, que me parece todavía en el siglo XXI conservamos es la del filósofo René Descartes, o para la banda Descartes, que pensaba que existía una separación clara entre mente, el yo, y el cuerpo, la máquina biológica. Otra visión más moderna, por ejemplo, filósofos como Maurice Merleau-Ponty, no sé cómo se pronuncia en francés, dice algo muy distinto. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo que experimenta el mundo. Desde esa perspectiva, tus reflejos también son parte de ti, no algo separado. Lo más loco de todo es que muchos estudios muestran que el cerebro inicia algunas acciones antes de que seamos conscientes de decidirlas. Esto ha hecho que muchos científicos se pregunten si la conciencia es quien manda o quien narra lo que el cerebro ya decidió. Entonces, la sensación que sentí de que el cuerpo hace cosas por mí es una experiencia que muchos filósofos llaman la inteligencia del cuerpo. Y curiosamente, cuando uno anda en moto, hace deporte o toca música, esa inteligencia corporal se vuelve muy evidente. Te voy a dejar una pregunta que cuando me la planteé me voló la cabeza y espero que haga lo mismo contigo. Y dime qué piensas en los comentarios. Si el cerebro decide movimientos milisegundos antes de que seas consciente de ello, ¿la decisión fue tuya o la conciencia solo se enteró después? Respondiendo a mi propia pregunta, volviendo al filósofo René Descartes, estoy peleado con esta noción de el cuerpo que se separa de la mente. Siento que ahí se encuentra uno de los males que aquejan a la sociedad actual. No culpo a Descartes, sino a la narrativa que premió la idea del cuerpo como una máquina y la mente como algo espiritual. Una idea que ha ayudado mucho al capitalismo de hoy en día. Por ejemplo, cuestiones como ir al médico muchas veces se convierte en algo como: ¿tienes un brazo roto? Bien, te daremos medicamento para que lo mejores. Es decir, repara la máquina para que siga funcionando. Pero cuando empiezas a verte como un todo, la cosa cambia. No soy mente, no soy máquina, soy cuerpo. Porque es a través de cada uno de los procesos de mi cuerpo que yo soy. Así que si tomo decisiones antes de hacerlas conscientes, considero que sigo siendo yo y no un ser ajeno a mí. Leyendo un poquito me topé con lo siguiente. Hay, claro que sí, una crítica a este dualismo. El dualismo de René Descartes, insisto, separó dos cosas. Lo voy a decir en español porque no tengo una pronunciación en francés, pero lo que llamaríamos res cogitans, no una res de vaca, sino en español sería como
la mente o el pensamiento, y res extensa, que nos estaríamos refiriendo a cuerpo y materia. Esa separación fue muy influyente en la ciencia moderna porque permitió estudiar el cuerpo como un objeto físico. También generó una forma de pensar donde el cuerpo se volvió algo instrumental, casi como una máquina que usamos. Pero muchos filósofos del siglo XX vieron ahí un problema: el cuerpo como condición de experiencia. Por ejemplo, volviendo a filósofos como Maurice, él pensaba algo muy cercano, quizá que compagina con mi pensamiento. No soy una conciencia que posee un cuerpo, soy un cuerpo que se abre al mundo. En su fenomenología, el cuerpo no es un objeto entre objetos, sino el punto desde el cual el mundo aparece. Por eso, los movimientos automáticos, hábitos y reflejos no son ajenos al yo. Son formas en que el cuerpo ya está orientado en el mundo. Hábito corporal. En esa línea, el hábito no es solo repetición mecánica, es una inteligencia del cuerpo. Cuando manejas moto, escribes o te proteges en una caída, el cuerpo actúa sin deliberación explícita. Pero eso no significa que otro esté actuando por ti. Más bien significa que tu cuerpo ya sabe. Ese saber no es conceptual, sino práctico. La dimensión social. Y conectando con el capitalismo, algunos autores han relacionado el dualismo con formas de organización social donde el cuerpo se vuelve fuerza de trabajo administrable. Por ejemplo, Michel Foucault habló de cómo las sociedades modernas producen cuerpos dóciles mediante disciplinas y regulaciones. Y en otro aspecto, Silvia Federici analiza cómo la modernidad implicó procesos de control y explotación del cuerpo, especialmente en relación con el trabajo. Entonces, si los procesos corporales toman decisiones antes de que las hagas conscientes, siguen siendo míos porque pertenecen a mi propio cuerpo. Esa idea se acerca a una visión encarnada de la subjetividad. El yo no es un centro puro de pensamiento, sino una organización viva de procesos corporales. No es que el cuerpo sea una máquina que ejecuta órdenes de la mente, más bien, la mente emerge del cuerpo en acción. Y aquí aparece una pregunta interesante. Si aceptamos que el yo es un proceso corporal completo, entonces la conciencia podría ser solo una capa de ese proceso y no su centro. Es decir, el yo que piensa sería solo una parte del yo que vive. Por cierto, algo curioso. Esta idea también se acerca mucho a ciertas tradiciones no occidentales, por ejemplo, a algunas corrientes budistas o taoístas, donde no existe una separación radical entre mente y cuerpo. Entonces, cuando escribo o hablo en el podcast, las ideas salen del cuerpo como una intuición que luego articulo, o más bien las construyo paso a paso de manera consciente. Yo creo que salen del cuerpo, por eso, cuando das una primera escritura o haces una primera escritura, uno nunca se queda con ella, porque son ideas sueltas y desprolijas. Uno, por decirlo de alguna forma, va amarrando las ideas. Por ejemplo, cuando le escribo a una inteligencia artificial, también el proceso es muy distinto. Incluso cambia respecto a una conversación con una persona.
Lo que hago es pensar lo que escribo y tratar de estructurarlo para que la IA pueda entenderme. Por ejemplo, cuando describí el dolor que sentí al caer de la moto, el dolor como tal es subjetivo, pero uno tiene que describirlo de una manera objetiva, porque cómo se describe algo que no puedes transmitirle a otra persona para que lo sienta igual. Sin embargo, para poder recibir ayuda, incluso con el médico, y que pueda entender ese dolor, uno trata de racionalizarlo, apelando a situaciones o dolores que consideraríamos universales. Es decir, que todos hemos llegado a sentir alguna vez. Pero cuando escribo en el documento donde vacío mis reflexiones, estas aún son ideas crudas y directas de mi mente. Por eso, cuando las vuelvo a leer, se siente como una serie de ideas sueltas que van de una a otra. O, como ya he mencionado antes, como si no terminara de amarrar las ideas. Y el hecho de escribir mis ideas, este es un tip para todos, me ha ayudado a profundizar en mi pensamiento. Me ha ayudado como mínimo a entender mis propios procesos mentales y a cerrar más ideas. Al menos eso considero yo. Entonces aparece otra pregunta. ¿Qué pasaría si revisara todos los borradores que he escrito? ¿Sería la misma manera de escribir? Y te dejo la misma pregunta, banda. Si revisaras lo que has escrito o has hecho, dependiendo de lo que te dediques, ¿dirías que es igual a lo que haces ahora? El proceso de las ideas es un tira y afloja entre ideas que ya posees, intuiciones, información que conoces y procesos inconscientes. De regreso al ámbito de lo científico. ¿Qué se dice? Podríamos simplificar este proceso en dos niveles que se intercalan constantemente. Primer nivel, el nivel intuitivo o corporal, donde aparecen ideas sueltas, asociaciones rápidas, intuiciones que no sabes de dónde vienen, frases o imágenes que brotan. Ese nivel suele ser rápido y prerreflexivo. Muchas veces no pasa por un razonamiento explícito. Luego viene el nivel 2, donde vemos un nivel más reflexivo o estructurado, donde ordenamos ideas, buscamos palabras precisas, conectamos conceptos, hacemos que el otro lo entienda. Aquí entra lo que uno hace cuando escribe. Por ejemplo, volviendo a lo de la IA, cuando uno le escribe a una IA, tienes que traducir tus intuiciones en una estructura comunicable. Por ejemplo, cuando describí el dolor, traté de racionalizarlo para que pudiera ayudarme. Eso es un buen ejemplo de cómo funciona la traducción de experiencia corporal al lenguaje. Primero, hay una sensación corporal difusa, pero luego haces una localización aproximada, una comparación, es decir, es punzante, es en la parte de atrás, una organización para comunicar. Es un paso que se podría decir de esta forma: experiencia, lenguaje y comprensión. La escritura cruda. Lo que llamamos primera escritura desprolija es algo que casi todos los pensadores reconocen. El filósofo bigotón favorito de muchos, Federico Nietzsche, escribía muchas ideas en forma de fragmentos o aforismos antes de convertirlas en algo más estructurado. También Ludwig Wittgenstein también trabajaba con notas dispersas que luego reorganizaba. Es decir, el pensamiento muchas veces no nace ordenado. Primero aparece como intuición,
imagen, fragmento, frase incompleta. Luego viene el trabajo de amarrar las ideas. Algo interesante del proceso con la IA. La forma de pensar cambia según el interlocutor. Eso ya lo habíamos visto. No es lo mismo escribir para uno mismo, escribir para los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando le escribimos a una IA? Cuando le escribimos, solemos estructurar más. Al menos, ese es mi caso en particular. Tenemos que aclarar más, intentar hacer comprensible la experiencia. Y eso pasa porque pensar también es dialogar. Muchos filósofos sostienen que el pensamiento es una forma de diálogo interiorizado. Entonces, cuando nosotros hablamos con la IA, hacemos eso. Ya no tenemos el diálogo interiorizado, sino que lo estamos poniendo dentro de ese chat y tenemos que hacer que la IA nos entienda. Por otro lado, también quise comprobar si mi escritura había cambiado. Así que nuevamente recurrí a la IA y pues esto fue lo que ocurrió. Primero, le pedí que a través de su base de datos, de lo que le he escrito para que me apoye en ciertos ámbitos, que también me gustaría aquí hacer un paréntesis. Yo no satanizo a las IAs, creo que son herramientas muy útiles. Solamente tenemos que asumir la responsabilidad de usarlas, es decir, seguir pensando, seguir buscando, seguir investigando y luego que nos ayuden a entender aquello que no podamos entender o quizá que nos ayuden a encontrar autores que puedan dialogar con el pensamiento que tenemos. Muchas veces no tenemos todo el conocimiento para poder llegar a ello. Entonces, cuando yo uso una IA, pues la uso en ese aspecto. Lo digo porque muchas veces cuando escuchamos inteligencia artificial, luego condenamos y decimos que es malo. Pero yo creo que es una buena herramienta que nos ayuda a sintetizar mucho conocimiento para después nosotros poder encontrarlo de manera más sencilla. Pero bueno, volviendo al podcast. Primero le pedí que a través de su base de datos me dijera si mi forma de escribir había cambiado. Antes de decirles qué fue lo que me respondió, vamos a una pausa comercial. Animal croquetín, para esas perras, ganas de no ser empáticos. Y atención, por tiempo limitado, en la compra de la primera bolsa, la segunda es gratis. Pero eso no es todo, presentamos también nuestro nuevo bozal para esos momentos en los que sientes la necesidad de dar esa opinión que nadie te pidió. Ahora con sabor, mejor cállate. Animal croquetín, si no puedes pensar antes de hablar, al menos mastica algo. Pero entonces, esto fue lo que me respondió. Sí, tu escritura ha cambiado. No puedo releer todo el historial completo como un documento continuo, pero dentro de nuestras conversaciones sí se nota algo. Al inicio, tus ideas aparecían más fragmentadas. Ahora, explicas mejor el proceso que las genera. También haces metarreflexión sobre cómo piensas. Esto no lo digo para adularme, sino para volver al tema. El proceso de las ideas entonces es un tira y afloja. Creo que el proceso de las ideas, en efecto, es un tira y afloja entre, como lo decíamos anteriormente, intuiciones, conocimiento y procesos inconscientes. Esto se parece mucho a cómo hoy se entiende la cognición. Intuición corporal, memoria y conocimiento, procesamiento inconsciente, reflexión consciente. Todo esto interactúa. No es que sea un proceso individual, sino que todo está ocurriendo.
no es mente pura ni automatismo corporal, sino un sistema dinámico. Muchos filósofos creen que las mejores ideas no aparecen cuando uno intenta producirlas, sino cuando el pensamiento está en movimiento, ya sea caminando, conversando o improvisando. No sé, ¿alguna vez te ha pasado que en una charla de repente te das cuenta que tienes una idea sobre cierto tema que no sabías que tenías? Pues ahí está pasando todo eso, todo tu conocimiento y todo lo que te ha formado como persona está procesándose. No lo haces de manera consciente, pero después lo haces consciente. Eso es lo loco del pensamiento y de nuestro cuerpo. El propio Sócrates prácticamente no escribía. Su filosofía ocurría en la calle, incomodando a la gente. Por eso se murió mi compa. Entonces, pensar o escribir solo produce ideas distintas a pensar en conversación. Muchos filósofos dicen que la conversación crea las ideas que no existirían en una mente individual. Entonces te diré lo que yo pienso. Vuelvo al tira y afloja. ¿Qué es una idea que no se dice? Simplemente es un pensamiento. Un profesor en algún momento me dijo algo valioso. Como filósofos, acostúmbrense a poner sobre la mesa su pensamiento y a someterlo a la crítica. Incluso cuando uno mismo sea ese crítico. Porque creo que a esto se refería. Si uno se queda con el pensamiento, ahí muere la idea. No parir la idea, no darla a luz, creo que es otra forma de apapacharse a uno mismo. Premiarse por pensar algo que uno cree correcto. Por eso hay que sacar el pensamiento al espacio común. Y yo creo que mucha gente que hace eso ahora, en su momento creo que lo hacían en los libros. Por eso muchos autores o muchos filósofos enfrentaban sus ideas. No es que ellos se enfrentaran a muerte, o quizás sí, pero más bien es ese intercambio de decir, no, tu idea está mal y te voy a decir por qué. Y decir, mi idea está bien y te voy a decir por qué. Creo que uno hace eso con estos ejercicios de podcast. Uno da o saca a la luz su pensamiento y lo deja ahí, en el mundo digital. Y la gente será quien juzgue si piensa de esa manera, si no concuerda contigo. Y muchas veces vienen los seres irracionales a poner solamente cosas que tampoco aportan nada. Hay de todo en este mundo. No podemos esperar siempre un no me gusta tu pensamiento porque o un me gusta tu pensamiento porque cuando el pensamiento se vuelve idea. Pensamiento es aquello que ocurre en tu mente. Idea, algo que se pone en juego. Cuando el pensamiento se expone, pasan varias cosas. Se vuelve precisable. Hay que decirlo con palabras. Se vuelve discutible y se vuelve transformable. Ahí deja de ser una intuición interna y entra en un proceso de contraste con otros pensamientos. Por eso, el peligro de la autosatisfacción. Quedarse con el pensamiento puede ser una forma de apapacharse. Es algo que muchos filósofos han criticado, la autocomplacencia intelectual. Cuando una idea nunca se expone, nunca encuentra resistencia. Y el problema es que sin resistencia no hay refinamiento del pensamiento. La idea necesita fricción. El método de Sócrates consistía justamente en eso, poner las ideas en fricción mediante el diálogo. Cuando una idea entra en discusión, pueden pasar tres cosas. Se derrumba, se modifica o se fortalece, pero en cualquier caso se vuelve más clara. Incluso
cuando uno mismo es el crítico. Criticarse a uno mismo también es importante. El filósofo Immanuel Kant llamaba a esto crítica de la razón. Examinar las propias afirmaciones para ver hasta dónde llegaban y dónde fallaban. Pero incluso esa autocrítica tiene límites, porque uno sigue habitando su propio marco mental. Por eso, la conversación con el otro introduce algo que uno solo no tiene: otro punto de vista. Por eso yo creo que la filosofía debería de entenderse como una práctica pública, no solo como una reflexión privada. Pensar no sería simplemente tener pensamientos, sino exponerlos al mundo. Eso cambia completamente el sentido del pensamiento. Deja de ser algo cerrado y se vuelve un proceso abierto. Por eso, yo los invito a que hagan su propio podcast, que expongan sus ideas, que acepten las críticas. Cuando hablas o publicas una reflexión, sacas una intuición, la formulas, la expones, permites que otros reaccionen. Eso es muy cercano a una filosofía dialogal, porque si uno se queda con el pensamiento, ahí muere la idea. La idea o las ideas viven de intercambio. Te dejo una idea que suele dividir a muchos filósofos. ¿Crees que toda idea necesita crítica para madurar? ¿O hay ideas que primero necesitan tiempo en silencio antes de exponerse? Deja tu respuesta en los comentarios, que yo estaré gustoso de leerla. Y sí, aquí va mi respuesta sincera a la pregunta que te lanzo, bandita. Yo en lo personal no me inclino ni por una ni por otra. Aquí quiero aclarar algo importante, aunque no me considero taoísta porque nunca lo he leído por completo. Las ideas que tienen ese pensamiento me encantan por eso mismo. Nunca son una sola cosa, no son una sola postura, no reconocen blanco y negro tan rígido como nosotros a veces lo llegamos a ver, ni siquiera el símbolo del yin yang. Ese símbolo solo es la punta de un pensamiento que reconoce matices. Entonces, creo que las ideas deben de aparecer en silencio y luego arrojarlas al mundo. Lo que digo es que veamos a la idea como algo que se gesta en silencio y luego se da a luz en el mundo. A propósito del yin yang, no representa simplemente bien y mal o blanco y negro. Representa algo más sutil. Cada polo tiene un germen del otro. Los opuestos no se eliminan. Los opuestos se transforman mutuamente. Por eso, dentro del blanco hay un poco de negro. Y dentro del negro hay un punto blanco. La idea central es que la realidad no funciona en dualismos rígidos, sino en tensiones dinámicas. No somos los buenos y los malos. Hay matices. O como diría Chue, tenemos capas. Volviendo a las ideas. Si las ideas tienen que salir al mundo, una idea sigue siendo tuya después de que otros la transforman al discutirla. Muchos filósofos dirían que en ese momento la idea deja de pertenecerte y pasa a pertenecer al diálogo. Por mi parte, yo creo que las ideas no me pertenecen. Yo no las pensé desde cero. Hubo alguien que me antecedió y discutió alrededor de ellas. Yo, con la información que ahora poseo, puedo darles más profundidad, pero ninguna idea es genuinamente mía, y eso no me espanta. Al contrario, me alienta a seguir profundizando en algo que, como humanos, hemos hecho siempre: complejizar nuestro pensamiento. Si la vida me alcanzara,
aquí es un pequeño paréntesis, me gustaría estudiar antropología, arte y lenguaje, aparte de filosofía. Desde mi punto de vista, ahí está la mera carne de las ideas, sin quitar o desmerecer a la ciencia. Esa también me gusta, pero para pedirle prestado. Al final, todo lo que uno quiere aprender es para eso, para pedir prestado, y luego darle su propia voz. Quizá llegar a una conclusión que, de acuerdo con la época en la que estás, era inevitable que llegaras. Y así el conocimiento o el pensamiento va avanzando, se va transformando. Las ideas casi nunca son propiedad individual, más bien aparecen dentro de una tradición de pensamiento. Uno toma prestado, profundiza y le da un matiz desde su época. Muchos filósofos han sostenido algo parecido. Por ejemplo, una frase que se le atribuye a Isaac Newton: si he visto más lejos, es porque estoy parado sobre hombros de gigantes. La idea es exactamente esa. El pensamiento humano es acumulativo. Cada generación recibe conceptos, los discute, los modifica, los vuelve más complejos. Darle voz propia a lo heredado. Con todo esto no quiero decir que no haya creatividad. Lo que intento decir es que las ideas no nacen de la nada, pero cada época les da un matiz nuevo. Es como un diálogo a través del tiempo. Con respecto a lo que me gustaría estudiar en un futuro, si la vida me lo permite, porque lo veo como 3 lugares donde las ideas se vuelven muy ricas, ya que ahí se cruzan varias dimensiones del ser humano. Por ejemplo, en la antropología, cómo viven los humanos, cómo construyen cultura, cómo organizan su significado. En el arte vemos formas simbólicas, sensibilidad e imaginación colectiva, mientras que en el lenguaje podemos ver cómo estructuramos el mundo, cómo aparecen los conceptos, cómo se transmiten las ideas. Sobre las ideas innatas. Entonces, como seres humanos podemos tener ideas que nazcan antes de ser experimentadas o solo surgen después de la experiencia. Aristóteles ya discutía algo cercano cuando hablaba de cómo conocemos las formas a partir de la experiencia. Mucho después, filósofos modernos discutieron si existen ideas que ya estén en la mente antes de la experiencia. Por ejemplo, volviendo a nuestro amigo René Descartes, defendía que ciertas ideas, como Dios o la perfección, eran innatas. Thomas Hobbes rechazaba eso y pensaba que todo proviene de la experiencia. Luego apareció una postura intermedia con Immanuel Kant. Kant decía algo muy interesante. No tenemos ideas innatas completas, pero sí estructuras a priori que permiten organizar la experiencia. Por ejemplo, espacio, tiempo, causalidad. Sin esas estructuras, no podríamos interpretar lo que percibimos. Por ejemplo, para decir que algo es grande o pequeño, necesitamos una forma de ordenar la percepción. Entonces, si las ideas son heredadas y transformadas por cada época, la filosofía avanza como la ciencia, acumulando conocimiento, o más bien es una especie de conversación que nunca termina. Yo considero que es una conversación que nunca acaba y que la ciencia, aunque a veces parece querer desplazar a los filósofos de nuestro trono, en realidad nos ayuda a mejorar, porque nos da más herramientas y pruebas para entender
muchos procesos mentales y corporales. Discutir hoy en día si somos mente o cuerpo, cuando la ciencia ha avanzado tanto, nos permite ver lo complejo que es todo esto. No solo el cerebro, que es lo que solemos imaginar que piensa, sino todo el cuerpo. Por ejemplo, alguna vez escuché algo muy loco, que nuestra microbiota podría funcionar como una especie de segundo cerebro y que lo que comemos puede influir en cómo pensamos. Eso es muy loco, pero no por eso dejo de estudiar a Descartes, porque también es valioso entender el pensamiento de su época. Descartes desnuda una idea para nosotros y luego nosotros la analizamos para volver a vestirla. Ahí está el valor de esta conversación que tenemos los filósofos a través del tiempo, en que alguien postula una idea y los demás van y hacen la crítica. Es decir, no es que critiquen, uy, qué feo peinado. Bueno, habrá quienes sí, pero pues en realidad a quien atacan o defienden esa la idea. Por eso, volviendo a el principio, el pensar en solitario y solo dejarlo ahí hace que la idea nunca crezca ni nazca. La idea necesita salir al mundo y que los demás la escuchen y te digan, no estoy de acuerdo. Y pasa lo que ha pasado en tantos años de historia de filosofía, donde se debaten ideas, se vuelven a retomar, se refinan, y todo lo que sucede hoy en día en torno a la filosofía. La filosofía como conversación histórica. Muchos filósofos contemporáneos entienden la relación entre filosofía y ciencia no como rivales, sino como interlocutores en una misma conversación humana. Por eso digo que ver la filosofía como una conversación que nunca termina ayuda a entender nuestro pensamiento como humanidad a lo largo del tiempo. Cada pensador recibe problemas heredados, los reformula con las herramientas de su época, introduce nuevos matices, deja preguntas abiertas para los que vienen después. Por eso, incluso ideas antiguas siguen siendo valiosas, no porque sean definitivas, sino porque revelan cómo se pensaba el mundo en un momento determinado. En ese sentido, leer a René Descartes no es aceptar su conclusión sin más, sino entender qué problema estaba intentando resolver. Filosofía y ciencia. La ciencia muchas veces no reemplaza a la filosofía, sino que le abre nuevos horizontes. La ciencia puede aportar datos, mostrar fenómenos inesperados, ampliar la comprensión del cuerpo y la mente. Y eso obliga a la filosofía a repensar conceptos antiguos. El cuerpo como sistema complejo. Sobre lo que mencionaba del estómago, hoy sabemos que el intestino contiene una red neuronal muy extensa llamada sistema nervioso entérico. Ese sistema tiene millones de neuronas, se comunica con el cerebro, influye en emociones y procesos cognitivos. Además, la comunidad de microorganismos que vive en nuestro cuerpo, llamada microbiota humana, puede influir en el metabolismo, sistema inmunológico, estado de ánimo, y esto ha llevado a algunos investigadores a hablar de un eje intestino-cerebro. De ahí que no podamos limitarnos a pensar que todo viene de aquí, cuando hay muchos factores que podrían influir en ese pensamiento. Eso está muy loco, banda. Lo interesante para la filosofía. Estos descubrimientos vuelven todavía más complejo el viejo problema de mente y cuerpo. Ya no parece suficiente decir mente por un lado, cuerpo por otro.
Ahora empezamos a ver redes de interacción muy complejas entre cerebro, sistema nervioso, intestino, hormonas, ambiente. Eso hace que muchas teorías actuales hablen de cognición encarnada. La idea de que pensar no es solo una actividad cerebral, sino que involucra todo el organismo en interacción con el mundo. Y todos estos pensamientos enlazados me llevan a más preguntas. Si la ciencia sigue mostrando que pensar involucra todo el cuerpo y su relación con el ambiente, en el futuro el concepto mismo de mente podría cambiar radicalmente. Es decir, podríamos dejar de imaginar la mente como algo dentro del cerebro y empezar a verla como algo distribuido en el cuerpo y en el mundo. Desde mi perspectiva, creo que los conceptos también pueden volverse una especie de límite. Quizá la palabra mente ya no sea suficiente. Lo poco que sé del lenguaje me ha llevado a notar algo interesante. Cuando una lengua muere, muchas veces es porque deja de crear conceptos nuevos y deja de responder al mundo que cambia. Quizá algo parecido también suceda con los conceptos filosóficos, aunque en tiempo real no nos demos cuenta o incluso seamos reticentes a estos cambios. Es como el crecimiento de una planta, creo. No los notas día a día, pero si tomas una foto y luego vuelves a verla tiempo después, entonces sí puedes notar el cambio. También creo, y casi podría afirmarlo desde mi experiencia como ser pensante, que cuando pienso lo siento en todo el cuerpo, pero es tan común que el cerebro prefiere pasarlo por alto. Por ejemplo, cuando escucho música, llego a sensaciones muy parecidas a cuando utilizo alguna planta recreativa y escucho música bajo sus efectos. Es un cúmulo de sensaciones en todo el cuerpo. Cuando ciertos recuerdos me invaden, incluso en México tenemos una expresión para estos ciertos recuerdos que quizá pueden llegar a ser incómodos y decimos me dieron ñáñaras. ¿Qué son las ñáñaras? Yo las describiría como una especie de escalofrío que recorre el cuerpo. Cuando los conceptos se quedan cortos, los conceptos sirven para ordenar la experiencia, pero muchas veces la experiencia humana excede el lenguaje que puede capturar. El filósofo Ludwig Wittgenstein decía algo muy interesante. El significado de las palabras depende de cómo se usan en la vida. Cuando cambia nuestra forma de vivir o entender el mundo, también cambian los conceptos. Por eso aparecen nuevas palabras o se transforman las antiguas. La intuición de que los conceptos pueden volverse insuficientes encaja bien con esa idea. El lenguaje se ajusta lentamente a nuevas experiencias y conocimientos. Entonces, el fenómeno de las lenguas muertas también es real. Una lengua vive mientras crea nuevas palabras, adapta significados, responde a nuevas realidades. Cuando una comunidad deja de usarla o crear con ella, la lengua se vuelve menos funcional para describir el mundo actual. En cierto sentido, lo mismo pasa con los conceptos filosóficos. Si dejan de describir bien la experiencia, se formulan o aparecen otros nuevos. Pensar todo el cuerpo. Sobre sentir el pensamiento en todo el cuerpo, muchas teorías actuales hablan de cognición encarnada. La idea de que pensar no es solo actividad cerebral, sino un proceso que involucra sensaciones corporales, emociones, percepción, memoria,
Cuando escuchas música y sientes que algo recorre el cuerpo, no es solo una idea en la cabeza. Hay cambios fisiológicos, hay activación emocional, memoria, percepción corporal. Todo eso ocurre al mismo tiempo, no son sensaciones separadas las unas de las otras. Volviendo a las ñáñaras. Las ñáñaras son un ejemplo buenísimo de cómo el lenguaje cotidiano intenta nombrar sensaciones complejas. En México, esa palabra suele referirse a algo como escalofríos, sensación que recorre la piel, o la piel de gallina, una mezcla de emoción y reacción corporal. En fisiología, muchas de esas sensaciones se relacionan con la activación del sistema nervioso autónomo, que regulan reacciones como la piel de gallina, cambios en la respiración, escalofríos, tensión muscular, pero la palabra científica nunca captura exactamente la vivencia subjetiva, que, por ejemplo, describe las ñáñaras. Ahí se ve cómo el lenguaje popular a veces expresa mejor la experiencia corporal. La metáfora de la planta. Ver crecer una planta es una buena forma de imaginar cómo cambian los conceptos. El cambio conceptual suele ser lento, casi imperceptible en el día a día, visible solo cuando miras el proceso con perspectiva. Así evolucionan muchas ideas filosóficas. Volviendo a la corporalidad. Si hay experiencias corporales tan claras que sabemos sentir, pero nos cuesta describir, el lenguaje siempre llega después de la experiencia. Es decir, primero sentimos el mundo y luego intentamos inventar palabras para alcanzarlo. Aquí volvemos al viejo debate que ya hemos tocado. Existe conocimiento a priori o a posteriori, es decir, antes de la experiencia o después de la experiencia. No creo que sea una respuesta sencilla, porque incluso hoy el debate continúa. Y probablemente seguiríamos hablando de esto cíclicamente. Con lo poco que he leído, yo diría que existen ambas cosas. Hay ideas a priori, pero también a posteriori. Históricamente, el problema se planteó así. A priori, el conocimiento independiente de la experiencia. A posteriori, el conocimiento que proviene de la experiencia. Los racionalistas pensaban que ciertas verdades ya estaban presentadas en la razón, mientras que los empiristas defendían que todo conocimiento nace de la experiencia. Por ejemplo, René Descartes defendía la existencia de ideas innatas, es decir, que no necesitaban de la experiencia. Pero también existían filósofos como John Locke, que decía que la mente era una tabula rasa al nacer. Es decir, que nacemos sin ninguna experiencia y se va construyendo a lo largo del tiempo. Volvemos a la vieja confiable, al buen amigo Kant. Immanuel Kant intentó resolver la disputa proponiendo algo interesante. El conocimiento empieza con la experiencia, pero no todo proviene de la experiencia. Un ejemplo simple. Un bebé puede tener capacidades cognitivas básicas, pero necesita interacción con el mundo para poder desarrollar los conceptos. Y aquí volvemos a algo que mencioné antes. Cuando describía sensaciones como las ñáñaras, aparece justamente esa interacción entre cuerpo, experiencia y lenguaje. Hay una capacidad corporal previa para sentir, pero la forma en que nombramos y entendemos la sensación se construye culturalmente. Pero si existen estructuras a priori que nos permiten entender el mundo,
¿Esas estructuras son universal para todos los humanos o pueden cambiar dependiendo la cultura, el lenguaje o la historia? Loco, ahí hay algo que me vuela la cabeza. No son universales, pero al mismo tiempo sí lo son. Por ejemplo, tengo una discusión con mi esposa. Para mí hay un tono muy prendido de naranja que simplemente yo lo percibo como rojo. Ella me dice que es naranja, me lo explica, me hace comparaciones, pero yo sigo percibiéndolo como rojo. Ahí es donde te explota la cabeza, porque creamos el mundo a partir de capas. Capas familiares, capas culturales, capas educativas, capas socioeconómicas. Todas ellas atraviesan la forma en la que percibimos el mundo. Por ejemplo, no es la misma experiencia la de alguien que sabe muy poco sobre cómo se compone una canción o una película que la de alguien que ha estudiado ese arte. Y sin embargo, ahí está lo bello. Ahí volvemos al amigo Kant. Kant decía algo interesante. Lo bello genera una armonía entre imaginación y entendimiento. Lo sublime aparece cuando algo excede nuestra capacidad de comprender completamente. Lo sublime es esa sensación de esto es demasiado grande para mi entendimiento, pero aún así me impacta. Muchas preguntas filosóficas, como lo puedes ver, producen algo parecido. El proceso es lo interesante. Creo que decir que hay preguntas que nunca terminaremos de responder e ideas que nunca van a terminar de platicarse puede sonar simplista, pero no significa que debamos dejar de discutirlas. Al contrario, ahí está lo divertido. ¿Quién sabe? Quizá algún día alguien encuentre una respuesta más profunda a algo, aunque, si soy honesto, no estoy seguro de que me gustaría llegar al final de cualquier conversación sobre cualquier pensamiento filosófico o cualquier idea que te vuele la cabeza. Porque, pues lo interesante es el proceso. Lo divertido es hacerse preguntas, intentar responderlas y creer que ya encontramos una respuesta. Y que luego llegue alguien y diga, Nel, no estoy de acuerdo. Y entonces la conversación vuelva a empezar. Por ejemplo, Sócrates prácticamente dedicó su vida a hacerse preguntas más que a cerrar respuestas. Para él, la filosofía no era encontrar conclusiones finales, sino mantener vivo el examen del pensamiento. El ejemplo del color. Pero diría Jason, vamos por partes. ¿Qué pasa con la discusión del color? Biológicamente, todos los humanos tenemos sistemas visuales muy parecidos, pero la percepción fina del color puede variar. El lenguaje del color cambia entre culturas. La atención a los matices depende de experiencia y entrenamiento. Entonces ocurre algo curioso. Hay una base común, que es decir, todos vemos dentro de un rango parecido. Sin embargo, la interpretación puede diferir. Ahí se ve cómo lo universal y lo particular coexisten. Es decir, todos conocemos el color rojo, pero particularmente algunas personas percibimos todos los colores intensos de naranja como rojos, mientras que otras sí los distinguen como naranja y rojo. Lo universal y lo particular. ¿Y qué hay con eso de que somos como cebollas? Diría el Chue. ¿Qué pasa con eso de las capas? Decimos que tenemos capas como familiares, culturales, de clase social, de formación académica, de experiencia artística.
cada una agrega distintas formas de percibir el mundo. Por ejemplo, alguien que estudia música empieza a escuchar cosas que otros no perciben, como la estructura de la canción, la armonía, el ritmo interno, la intención estética. El mundo perceptivo se expande con la experiencia. El proceso de preguntar. En esta parte quiero dejar claro que funciona mejor si te imaginas que me estoy preguntando a mí mismo. ¿Ok, banda? Pues imagina que me estoy haciendo una entrevista. Porque pues eso ocurrió en el momento de escribir. Entonces es como si fuera una especie de guión. Aquí, pues soy honesto, estoy haciendo una lectura de todo el pensamiento, pero en esta parte empecé como a lanzarme más preguntas hacia mí mismo y se volvió más personal. Aquí hablo del pensamiento y vamos de lo universal a lo particular. Si el proceso de preguntar fuera lo más valioso, la filosofía sirve más para vivir mejor o para entender mejor al mundo, porque algunos filósofos creen que su función principal es existencial, mientras que otros piensan que es cognitiva. Y entonces aparece la pregunta más personal. Si la filosofía sirve para vivir mejor, ¿debería primero transformarnos a nosotros mismos o debería transformar a la sociedad? Y pues no sé, amiguito. Mi camino ninja de la filosofía no está definido aún, o al menos eso creía. Aún soy reticente a encerrarme en ideas, aunque escribiendo para el podcast me voy dando cuenta de que en algún momento lo haré. Es algo innegable. Hasta decir que soy un filósofo libre creo que es una corriente o una escuela filosófica. Siento que ya me coloca en alguna. Pero eso no lo decido yo, sino la corriente que decida adoptar mi pensamiento y decir, ese compa es de los míos. Por el momento, yo voy, tomo libros y los disfruto. Entonces yo creo que la filosofía sirve para crear vatos mamadores que creen entender el mundo y escriben libros sobre cómo los demás deberían cambiar el suyo. Y en este punto me empiezo a descoser un poco, porque muchas veces esos compas no ven la miseria del mundo para los demás. Lo ven, si quieren verlo de esta forma, desde su privilegio. Entonces, desde mi punto de vista, la filosofía debe de ayudar. Y sí, ese es mi lado arrogante, más que altruista. Ayudar a los demás a vivir mejor mientras juntos entendemos el mundo. Creo que eso debería de ser la filosofía. La crítica al filósofo mamador. Y sé que no soy el único que quizá ha criticado esta postura del filósofo mamador, encerrado en la academia, escribiendo de forma tan rebuscada que nadie los lea. Creo que varios filósofos han cuestionado esa figura intelectual que cree entender el mundo, pero está desconectado de la realidad social. Por ejemplo, Carlos Marx escribió una frase famosa: los filósofos se han limitado a interpretar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Ahí está exactamente esa crítica. La filosofía no debería quedarse solo en interpretación abstracta. Por otro lado, Epicuro pensaba que la filosofía debía ayudarnos a alcanzar una vida más tranquila y libre de sufrimiento. En ese sentido, la filosofía no sería solo conocimiento teórico, sino una práctica de vivir mejor. Pero entonces, la filosofía debe de ayudar a vivir mejor. Primero uno debe transformarse a sí mismo, o la filosofía debería transformar a la sociedad. Y pensando en eso, ahora que voy a ser papá, soy a unos días,
o quizá cuando suba este podcast ya sea papá. Mi camino ninja, por eso les decía que aunque no lo tenía definido, creo que ya lo tengo definido, es intentar ser la mejor persona posible para la persona o personas que amaré incondicionalmente en este mundo. Y mi deber es que esas personas correspondan al mundo que quiero crear y no al que detesto. Quizá les cargo un gran peso, el peso de ser mejores personas de lo que yo soy, fui o sé, pero confío en que esa semilla que plante ayudará a este mundo. Creo que ser padre cambia el eje de muchas reflexiones que puedo llegar a tener. Ya no es solo qué tipo de vida quiero para mí, sino también qué tipo de mundo estoy ayudando a construir para quienes vienen después. Y bueno, aquí viene algo que llamaríamos la ética de la responsabilidad. Hannah Arendt propone algo muy potente. Cada nacimiento introduce algo radicalmente nuevo en el mundo. A eso lo llamaba natalidad, la capacidad humana de comenzar algo nuevo. Desde esa perspectiva, educar o criar no es solo cuidar, sino preparar a alguien para entrar al mundo y transformarlo. Aunque estoy consciente de que no podemos controlar completamente quién será otra persona o la otra persona o mi hija, mi hijo en un futuro, sí podemos crear condiciones para que crezcan de cierta manera. Me gustan mucho las plantas, entonces siempre vuelvo a los ejemplos de las plantas. Sembrar implica ejemplo, valores, cuidado, estar dispuesto a abrirse también con esa persona. Pero también es aceptar que esa persona tendrá su propio camino. Y considero que hacer una diferencia pues importante entre exigir perfección, cosa que yo no creo, no creo en la perfección, y mostrar un horizonte de valores, de los valores que yo considero que le ayudarán a ser mejor persona. Considero, creo, aquí sí hablo de pura intuición, que cuando un niño ve a un adulto vivir de forma coherente con lo que cree, aunque a veces es mucho más complicado de lo que parece, muchas veces aprende más de ese ejemplo que del discurso. Es decir, si constantemente le estamos diciendo, sé buena persona, sé esto, pero uno es aquel que se pasa el alto, aquel que, como hombre, cree que las mujeres solo sirven para estar en la cocina, pues esos valores son los que va a aprender. Por más que tú le digas, no, esos valores no. Digo, eh, habrá quien rompa con eso que aprendemos e interiorizamos, lo que hablábamos más atrás, lo que nos atraviesa culturalmente, socioeconómicamente, en muchos aspectos. Para resumirlo de otra manera, es mucho mejor practicar con el ejemplo. Y aquí hay algo poderoso, creo. La filosofía a veces parece muy abstracta, pero creo que en momentos como el que estoy por vivir puede volverse una brújula de decisiones concretas en la vida. Mi camino ninja entonces ahora parece desvelarse ante mis ojos. Ahora tiene una dirección clara. Ser el tipo de persona que quieres que exista en el mundo. Si eres padre, si vas a ser padre o alguna vez lo has pensado, te dejo esta pregunta que yo mismo me hice. ¿Qué es más importante? ¿Enseñarles lo que tú piensas o enseñarles a pensar por sí mismos?
incluso si terminan pensando distinto a ti. Y respondiendo, yo quiero que esa personita que está por venir al mundo, o insisto, quizá ya está en el mundo, piense por sí misma. No hay más. Entonces, querer que tu hija piense por sí misma implica, pues, aceptar varias cosas. Por ejemplo, que puede pensar como tú, que puede cuestionar lo que le enseñes, que puede llegar a conclusiones distintas, pero al mismo tiempo implica confiar en algo muy importante, su capacidad de pensar, la educación como autonomía. El filósofo Immanuel Kant decía que la meta de la ilustración era que las personas aprendieran a usar su propio entendimiento sin depender de la autoridad de otros. Esa idea se resume en una frase famosa: atrévete a pensar por ti mismo. Cuando educas a alguien para pensar, en lugar de solo repetir ideas, estás apuntando justamente a eso, el reto de educar así. Educar para que alguien piense por sí mismo no significa no enseñar nada. Significa más bien mostrar argumentos, escuchar preguntas, a aceptar desacuerdos, enseñar a evaluar ideas. Es una educación que forma criterio, no solo obediencia. No se trata de plantar un árbol ya definido, sino más bien de dar suelo, agua, luz y permitir que crezca con su propia forma. Y hay algo más profundo. Cuando un padre desea que su hijo piense por sí mismo, en cierto sentido está aceptando que el mundo seguirá cambiando más allá de uno mismo. Tengo la intuición de que cuando crezca mi hija, se volverá mi mayor obstáculo filosófico. Y lo digo en el sentido de que a veces los hijos terminan siendo nuestros mejores interlocutores filosóficos, porque preguntan cosas que los adultos dejamos de cuestionar. Y los niños tienen una habilidad brutal para hacer preguntas como: ¿por qué esto es así? ¿Quién decidió eso? ¿Por qué creemos eso? Preguntas muy simples que reabren problemas filosóficos enormes. También me pregunto qué pasará cuando me haga preguntas como el tiempo, la muerte, el infinito, la justicia, Dios. Y pienso, ufas las escaldrufas. Si no soy capaz de sensibilizarme a su edad, si oculto cosas para no lastimarla y le hablo como si no supiera, habré fallado como el tipo de padre que quiero ser. Así que lo imagino todos los días y me pregunto en qué aprietos me va a meter. Porque, insisto, los niños ya son capaces de filosofar. Solo necesitan un espacio donde sus preguntas se tomen en serio. Entonces, cuando digo que quiero ver en qué aprietos me mete, en realidad quiero que la relación no sea solo enseñar, sino también aprender. Considero que criar un hijo es también una forma inesperada de autoconocimiento. O precisamente eso es lo que estoy por descubrir. Y para ir cerrando, porque esto ya se alargó, es como si tuviera una charla conmigo mismo, insisto, y, y me pregunto qué tipo de persona me gustaría que mi hija dijera que soy cuando sea adulta. No como filósofo, sino como papá. Si pensara en ese futuro, yo quiero que cualquiera que sea su pensamiento, mientras sea con una sonrisa, quiero que ella piense en mí como alguien que estuvo ahí, alguien que se interesó
alguien que siempre quiso lo mejor, independientemente de los errores que pudo haber cometido en el camino, pero quiero que lo que más prevalezca es una sonrisa y él siempre estuvo ahí. Y banda, ya saben qué hacer. Compartan, denle like, suscríbanse y todas esas cosas. Pero sobre todo, no dejen de preguntarse cosas y no dejen de sacar sus ideas al mundo real, ¿ok? Yo fui Seitan, los quiero mucho y así termina Filoso Ando, donde sí terminé desnudando mi mente. Bye. Y por cierto, banda, antes de que se me olvide, si no somos conscientes de todo lo que hacemos, ¿qué pasa cuando alguien nos dice que seamos conscientes de nuestra respiración? ¿Ya te diste cuenta de que estás respirando? Cuéntame qué sucedió después de que te diste cuenta de tu respiración. Ahora sí, yo fui Seitan y nos vemos hasta la próxima. Bye.